para este curso es el siguiente. En la sesión número 1, en esta sesión del día de hoy, vamos a desarrollar las generalidades de los proyectos productivos y de riego, ¿no? Cuáles son sus características principales. De ahí vamos a hablar sobre algunas consideraciones a tener en cuenta en la residencia y supervisión de este tipo de proyectos. Y finalmente vamos a comentar algunos marcos normativos en la residencia y supervisión de estos proyectos. Acá es necesario hacer una acotación, ¿no? Los proyectos productivos generalmente, en la gran mayoría de casos, se gestionan a través de administración directa, pero los proyectos de riego pueden gestionarse a través de la administración indirecta o de contrata. Y ahí hay una serie de variaciones en cuanto al proceso de ejecución propiamente dicho de la residencia y de la supervisión, ¿no? De todas formas, vamos a nosotros considerar todas estas características en el proceso de dictado de las clases, buscando coberturar la mayor parte de situaciones. No. Cristian, buenas noches. El estudio de compatibilidad o el informe de compatibilidad lo vamos a ver recién en la sesión número 2, cuando hablemos de la gestión documentaria de que se generan en estos tipos de proyectos, ¿no? Ahí recién lo vamos a ver. Esta sesión que, según se ha conceptualizado el curso, es de carácter netamente introductorio. No vamos a tocar todavía ese tema, recién a partir de la siguiente sesión. En la sesión número 2 es donde ya vamos a ver específicamente lo relacionado a la residencia y las funciones que ésta desarrolla, así como también lo relacionado a la supervisión y las funciones de la misma. Y como les mencionaba, finalmente vamos a ver sobre la gestión documentaria en estas dos actividades. En la sesión número 3 vamos a referirnos específicamente a la programación y control de proyectos, la programación, control de plazos, control de calidad, etcétera. Y también vamos a ver lo relacionado a las modificaciones en la ejecución de este tipo de proyectos. Hay un proceso, ¿no? Y hay diferentes modificaciones. Básicamente podemos encontrar hasta 4 tipos de modificaciones en la ejecución de estos proyectos, tanto productivos como de riegos. Y por último vamos a comentar sobre las valorizaciones y la liquidación de este tipo de proyectos. Obviamente, como no es la orientación principal del curso, los procesos de liquidación, lo vamos a hacer teniendo en cuenta las características principales de estas actividades, ¿no? Esto pues teniendo en cuenta que tanto la residencia como la liquidación, la supervisión, culminan realmente sus funciones cuando se aprueba todavía la liquidación, ¿no? Entonces no podríamos nosotros simplemente decir que la residencia o la supervisión o ambas se extienden hasta la culminación del proyecto, ¿no? Lo cual no es totalmente cierto, ¿no? Sino que éstas se extienden hasta la liquidación respectiva. Bien, vamos a avanzar entonces. En cuanto a las generalidades relacionadas a estos dos tipos de proyectos, cuando hablamos de proyectos productivos, ¿no? Estamos hablando de un grupo particular de proyectos que está orientado a la generación de condiciones apropiadas para el acceso de la población, de los beneficiarios, a servicios de asistencia técnica productiva.
Básicamente, el grueso del presupuesto en ese sentido va a estar orientado hacia el desarrollo de componentes intangibles, asistencia técnica, capacitación, asesoría, gestión de la calidad, ¿no? A través de certificaciones, autorizaciones y demás. Si se va a tocar o se va a atender algo de componentes relacionados a al desarrollo de infraestructura, esta infraestructura va a ser netamente a nivel modular, demostrativo, en los proyectos productivos. ¿Ya? Sin embargo, hay casos particulares, ¿no? Donde el componente de infraestructura puede ser algo más importante. Pero en cualquier caso, esta infraestructura básica, modular o importante, tipo un laboratorio de análisis de suelos, un centro veterinario municipal, etcétera, van a ser de propiedad del Estado. La otra característica de los proyectos productivos es que van a generar beneficios e ingresos económicos directos a favor de la población beneficiaria, ¿no? Esto a través de la replicabilidad de las innovaciones tecnológicas a las que se van exponiendo los beneficiarios en la ejecución del proyecto. Ellos se entiende que van a estar lo suficientemente motivados para generar la adaptación y la réplica de estas mejoras en sus propias unidades de producción. Entonces se va a generar, pues, se entiende, un incremento en los rendimientos, un incremento en la producción, en la productividad, que se va a traducir en mayores ingresos, ¿no? A favor de cada beneficiario de forma individualizada. Otra característica de estos proyectos productivos es que van a estar vinculados a las cadenas productivas priorizadas por las entidades subnacionales, llámese gobierno regional, gobierno municipal o las entidades sectoriales. Además de ello, ¿no? Habría que acotar acá una característica determinante que se me pasó por alto, ¿no? Es que los beneficiarios en los proyectos productivos van a ser actores permanentes de todas las actividades del proyecto, ¿no? Porque si hay capacitación, tiene que brindársela al beneficiario, al productor. Si hay asistencia técnica, tiene que brindársela al beneficiario. Si hay pasantía, se tiene que desarrollar con la participación del beneficiario. Entonces, los proyectos productivos se van a caracterizar también por ello, que los beneficiarios van a ser partícipes permanentes de todo el proceso de ejecución del proyecto. Es más, en determinadas circunstancias, ellos van a ser quienes determinen la idoneidad y digamos, la conformidad con la prestación de algún tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, se dicta un curso y los beneficiarios no están de acuerdo, no les parece apropiado, que no se tocaron los temas respectivos, ¿no? Por lo tanto, el curso no se podría entender como correctamente impartido, porque no ha sido catalogado, no ha sido aceptado en ese sentido por los beneficiarios. El curso estaba orientado a ellos, ¿no? Y se tendrá que volver a reprogramar, pues. Esto también va a definir ciertas características, principalmente en el residente, en el caso de proyectos productivos, ¿no? Va a tener que ser una persona con ciertas habilidades, ¿no? Para que pueda generar un proceso de implementación apropiada de estos proyectos. De lo contrario, no lo va a hacer. Si es una persona confrontacional o que no tiene capacidad de
de convocatoria, capacidad de consenso con los beneficiarios. Si hay alguna discrepancia con ellos por alguna temática, algún procedimiento, etcétera, no se va a poder superar. En los proyectos de riego, la característica de estos es básicamente la de cualquier otro proyecto de infraestructura, ¿no? Es decir, el componente principal va a ser el desarrollo de infraestructura de riego, que va desde la captación, ¿no? Conducción, distribución, extraparcelario, y la otra característica es que este proyecto también va a tener impacto económico, va a generar beneficios e ingresos económicos directos a favor de los beneficiarios o de la organización beneficiaria, la organización de usuarios beneficiaria. Simplemente porque se va a distribuir de forma más eficiente el recurso hídrico, por lo tanto, se va a poder atender la demanda hídrica de sus cultivos. Esto va a permitir que, se quiera o no se quiera, se incremente o hay una variación de los rendimientos de ese cultivo, de esos cultivos. La otra característica es que va a dinamizar la economía local también, ¿no? Porque muchos de estos cultivos van a ser aquellos que son vinculados a cadenas productivas priorizadas. Por lo tanto, se entiende que va a haber un mayor movimiento económico, un mayor intercambio económico local, ¿no? Va a haber generación de empleos, va a facilitarse o promoverse procesos de desarrollo económico territorial, etcétera. Una característica de este tipo de proyectos vinculado a los beneficiarios es que el beneficiario es un ente grupal. Siempre va a ser una organización de usuarios, que puede ser a nivel de comité, comisión o junta. ¿Ya? Tienen que estar organizados en ese sentido en los proyectos de riego, porque a ellos se les va a encargar, se les va a trasladar las funciones de operación y mantenimiento. Por lo tanto, tienen que estar ya constituidos como organización antes de la culminación del proyecto y puesta en marcha del mismo. En ocasiones se va a encargar o se va a solicitar que la supervisión también ejecute algún tipo de actividades orientadas a este componente, ¿no? Capacitación, entrenamiento, etcétera. En este tipo de proyectos de riego, los beneficiarios no van a participar necesariamente de forma obligatoria, de forma permanente, a menos que sea a través de una modalidad de núcleo ejecutor, así el proceso de ejecución, en el cual sí, pues ellos pasarían a ser parte de la mano de obra y tendrían cierta participación. Si es una administración directa, ¿no? Si es una administración directa, no es muy común eso, ¿no? Ahora, en los proyectos de riego, sí se puede dar ambos tipos de administración de proyectos, ¿no? Una administración directa o una administración indirecta, a través de terceros o de forma directa por la entidad. Como habíamos mencionado anteriormente, los proyectos productivos siempre van a estar relacionados a las cadenas productivas. La cadena productiva es el conjunto de agentes que está articulado a través o alrededor de un mercado, ¿no? Es el mercado el que va a generar las condiciones o la necesidad, la existencia de la cadena productiva. Sin mercado no hay cadena productiva. Los diferentes gobiernos subnacionales, entidades vinculadas al sector agricultura, han ido determinando, ¿no?, cuáles son las cadenas productivas que se han priorizado en cada nivel. Hay que prestar atención a ello. La población objetivo en ambos tipos de proyectos va a ser pequeños y medianos productores, ¿no? En el caso específico de proyectos de riego, todos aquellos que tengan acceso a este sistema. En el caso específico de proyectos productivos, pequeños y medianos productores,
que estén vinculados con un mercado, es decir, que formen parte de una cadena y que coloquen a través de esta cadena una cantidad apropiada de sus productos, de modo tal que cubran sus costos de producción. En cuanto a las características que determinan si se es pequeño o mediano productor, ¿no? Estas son principalmente referidas a la extensión de terreno en tenencia o en dominio. ¿Ya? Ahí hay que verificar el lineamiento. Pero cuando se desarrolle la supervisión y la residencia de este tipo de proyectos, van a tener que verificar. Ya vamos a ver en la clase siguiente estas funciones, ¿no? Una de las principales funciones de la residencia es la verificación de la existencia, en primer lugar, de los beneficiarios del proyecto. En segundo lugar, de las condiciones, ¿no? De tenencia de terreno y de áreas cultivables por parte de los beneficiarios, ¿no? Se va a verificar que ellos efectivamente sean beneficiarios, sean productores de ese cultivo, de esa crianza, y que tengan la cantidad de áreas que se ha reportado. En el proyecto de riego, no tanto así, porque en el proyecto de riego se trabaja, como habíamos mencionado, en función a una organización de usuarios, ¿no? Se entiende que esta organización, que ya está constituida, viene operando bajo los parámetros normativos que se ha dispuesto y que en función a ello ha sido reconocida por las entidades competentes. En el caso de proyectos productivos, ¿no? El esquema de elementos que se tiene que considerar presentes en la propuesta de intervención, es decir, en el expediente técnico, tienen que estar orientados hacia estos aspectos, ¿no? Se tiene que haber generado, se tiene que generar condiciones de tecnología adecuada, ¿no? Procesos de conectividad con el mercado, que son los que van a permitir que los beneficiarios puedan mejorar su competitividad. En caso de los proyectos productivos, los componentes que tendrían que haberse considerado en el desarrollo de la propuesta tienen que estar orientados a la asistencia técnica productiva, es decir, el acompañamiento, el entrenamiento individualizado de productores, ¿no? Para eso se deben de haber contratado técnicos, especialistas, asistentes de campo, como se les denomine. También se va a considerar un componente de capacitación y entrenamiento a través de programas y eventos definidos y diseñados apropiadamente para poder generar en los beneficiarios el desarrollo de conocimientos, de competencias que le permitan tener un mejor desempeño dentro de la cadena. También se puede considerar o se va a considerar la articulación a mercados, ¿no? Es decir, el proceso de colocación del producto en un mercado definido, en mercados definidos. Para eso se pueden llevar tanto asistencias técnicas como capacitaciones. Y por último, se puede considerar también un componente de transformación y comercialización, ¿no? Pero en cuanto a transformación, este componente no debe o debe de ser orientado a transformación básica, transformación primaria, ¿no? Presentación, empaques, nada más. En ningún caso, en el marco de proyectos productivos, se podría considerar la generación de infraestructura de transformación más compleja, ¿no? Tipo extruidos, harinas, temas así. En este marco no se puede.
En el caso de proyectos de riego, los componentes básicamente son dos. Uno que es el de infraestructura de riego, donde se contemplan estructuras que van desde la captación, ¿no? Como las bocatomas y elementos conexos, muros de encauzamiento y similares, hasta la distribución-conducción a nivel extraparcelario, todos los canales de conducción y de distribución, incluidos los componentes conexos, ¿no? Alcantarillas, rompepresiones, sifones, partidores, colectores, todo ello, dependiendo de la necesidad de componentes que se requiera para que el sistema opere. Y también hay un componente de capacitación y entrenamiento orientado a lo que es la operación y mantenimiento de la infraestructura, ¿no? Se le va a capacitar a la organización de usuarios, llámese junta, llámese comisión o comité, se le va a capacitar en el manejo y operación de la infraestructura que se está generando. Incluso se va a desarrollar un instrumento que va a denominarse Manual de Operación y Mantenimiento, y que se les va a facilitar a estos beneficiarios, ¿no? Para que siguiendo las indicaciones en este instructivo, ellos puedan ejecutar la operación y mantenimiento de esa infraestructura. En algunos casos, ¿no? En algunos casos también se contempla algunas actividades de entrenamiento dirigidos a un comportamiento, o perdón, una gestión apropiada de la nueva cartera de cultivos, ¿no? Eh, Eso también van a desarrollarlo esto también lo vamos a ver cuando hablemos de la residencia y la supervisión y sus funciones, ¿no? En ocasiones, parte de las funciones que se les va a encargar, aparte de la infraestructura, va a ser capacitar o entrenar a los beneficiarios en la gestión apropiada de la nueva cartera de cultivos, porque muchas veces la generación de infraestructura de riego involucra la modificación de la cartera de cultivos, ¿no? Porque ya vas a tener algo más de disponibilidad hídrica, entonces puedes incorporarte a nuevos cultivos. En los proyectos productivos hay una serie de activos que se puede adquirir o que se puede gestionar. En los proyectos de riego, obviamente, los activos son básicamente la infraestructura de riego, ¿no? Todo lo que es la bocatoma, la toma, los parchas, los desarenadores, todas las estructuras físicas que se puedan desarrollar. En proyectos productivos, pero es algo distinto, ¿no? Porque los activos en proyectos productivos pueden ser tanto tangibles como intangibles. Además de eso, en proyectos productivos hay algunos activos que se van a generar netamente a favor de la entidad, del operador de la unidad productiva, es decir, del órgano de línea que brinda la asistencia técnica, la capacitación a los beneficiarios, ¿no? Que puede ser la agencia agraria, la Dirección Regional Agraria, Gerencia Regional Agraria, la Gerencia de Desarrollo Económico en el caso de un gobierno distrital, provincial. En el caso de asistencia técnica, pueden ser equipos para la asistencia técnica, laptops, proyectores, ¿no? Módulos demostrativos. También pueden ser vehículos, ¿no? Motocicletas principalmente, y algunos otros elementos más. En lo que sería el componente de capacidad organizacional, ¿no? Los activos estratégicos son módulos demostrativos, equipos de capacitación también. En gestión del conocimiento, los activos son capacidades humanas, el entrenamiento de los mismos técnicos de la entidad, la capacidad organizacional, la capacidad de manejo de productos forestales y no maderables.
En algunos casos, la consulta que se hace es si en el proyecto productivo, ¿no? Se puede considerar la adquisición de una camioneta, de una moto, de un tractor para la organización. O hay veces se consulta si para cada organización que forma el proyecto productivo, ¿no? Comunidad, etcétera, se le puede adquirir, qué sé yo, una, se me fue ahorita el término específico, ¿no? Un módulo productor, ¿no? De ganado vacuno, de cuyes o lo que fuese, ¿no? No está permitido, ¿no? Pero hay modalidades a través de las cuales sí se puede generar esta necesidad. Como les mencioné, tampoco se considera en el proyecto productivo procesos de transformación que no sean solamente primarios, ¿no? Y en caso que se considere necesario estos, para ello se puede recurrir a las estrategias Procopite, Agroideas, es decir, a las estrategias de planes de negocio, que también son complementarias a estas, dicho sea de paso. Si se habla de módulos productivos en proyectos productivos, ustedes tienen que tener algunas consideraciones, ¿no? Al momento de ejecutar la residencia y la supervisión. Una de ellas es que el módulo demostrativo no debe de tener dimensiones de producción comercial, ¿no? Entonces no pueden instalar, por ejemplo, un módulo demostrativo de 1 hectárea, ¿no? De cultivo de quinoa, digamos, porque a ese nivel de extensión el módulo o el área de producción tiene ya capacidad de producción colocable en el mercado. Tendría que ser de una área inferior, ¿no? Tal vez 1000 metros, 500 metros, porque son básicamente espacios demostrativos para exhibir ante los beneficiarios la pertinencia, la idoneidad de la propuesta de innovación técnica que se les está planteando, que se pretende implementar o que se pretende instalar en la zona de intervención del proyecto. También se debe de considerar la cantidad mínima aceptable por módulo demostrativo. La entidad sectorial ha recomendado pues que mínimamente sean 30 beneficiarios por módulo demostrativo. Pero en la práctica sabemos pues que 30 vendría a ser también el tope recomendado. Más allá de 30 es bien difícil poder manejar apropiadamente un módulo demostrativo. No se permite la participación de todos, ¿no? Son demasiados. Entonces, consideren siempre como un valor recomendable la participación de 30 beneficiarios por módulo. Lo otro que el marco normativo indica, perdón, el marco regulatorio indica, referente a los módulos demostrativos en proyectos productivos, es que debe de haber un solo módulo demostrativo, un solo espacio demostrativo por cada localidad o por cada agrupación de beneficiarios. Pero en la práctica eso se puede justificar, ¿no? Eso se va a justificar, puede estar justificado ya en el expediente técnico o en todo caso en el proceso de implementación del proyecto, la residencia tendrá que hacer las acotaciones respectivas. En lugar de instalación de estos módulos demostrativos, parcelas demostrativas, campos demostrativos, siempre tiene que ser un espacio que sea de dominio público, es decir, que pertenezca al Estado. ¿Ya? Y si no, te tendrán que hacer los acuerdos específicos, especiales, en los cuales el propietario, que muchas veces es la comunidad, ¿no? O el poseedor del terreno, que muchas veces es la comunidad, se comprometa a mantener operativo, mantener activa el módulo productivo, ya en la etapa de funcionamiento, si es que se da la situación particular. O en todo caso, que el espacio que está brindando para la instalación e implementación del módulo productivo no va a ser reclamado hasta que culmine la ejecución del proyecto.
¿no? Esto, en el caso de algunos proyectos donde se genera infraestructura, es mucho más determinante, porque en un primer momento la comunidad o el poseedor del terreno acepta el facilitamiento del terreno a favor de la entidad y posteriormente cambia de parecer, ¿no? Cambia de parecer o tiene algunas pretensiones adicionales y eso ya impide que el proyecto se ejecute y se alcance tal como estaba conceptualizado. Ya hemos dicho, ¿no? Los activos estratégicos en proyectos de riego son fácilmente identificables, son todos los componentes estructurales del sistema, ¿no? Desde la boca toma hasta hasta los canales de entrega extraparcelario. En el caso de proyectos productivos, ahí hay veces hay cierta dificultad en identificar y establecer claramente cuáles son estos activos estratégicos, ¿no? En ese sentido, se les está compartiendo ahí en pantalla, está en la PPT, los activos estratégicos que la entidad sectorial ha identificado que deben de formar parte de estos proyectos, ¿no? Todo lo relacionado a los equipos de capacitación, todo lo relacionado a infraestructura, ¿no? Empacadoras, viveros comunales, equipos de beneficio de ganado, cercos, pediluvios, motos, equipos de capacitación, equipos de fumigación o de control sanitario, kits, ¿no? Para análisis de suelo, análisis de algunos componentes de algunos subproductos agrícolas principalmente, ¿ya? Eso de ahí. Otro aspecto que deben de tener en cuenta ustedes al momento de asumir la residencia y la supervisión, ¿no? Es buscar ceñirse a la estructura del presupuesto del expediente. Siempre hagan todo el esfuerzo posible para estar en el marco del presupuesto que se ha planteado y que se ha aprobado en el expediente técnico. La recomendación de la entidad rectora de la inversión pública de InvierteP, en ese sentido, es que al momento de la elaboración de los diferentes instrumentos se tenga en cuenta esta distribución de los presupuestos, ¿no? O al menos se haga el esfuerzo necesario para orientarse hacia esta distribución porcentual. 90% del presupuesto dirigido a los costos directos del proyecto y el 10% restante a lo que se entiende son los costos indirectos, ¿no? Donde pueden estar los gastos generales o donde van a estar los gastos generales, pueden estar los gastos, de los porcentajes de utilidad y de IGB, ya esto en caso de que se esté hablando de un proyecto de administración indirecta que es factible en la tipología de proyectos de riego, de infraestructura de riego. En proyectos productivos, como les mencioné, es poco común, no es sumamente raro que se pueda generar uno de estos a través de una administración indirecta. No, siempre verifiquen que se haya mantenido, que se hayan hecho los esfuerzos por alcanzar estas distribuciones porcentuales recomendadas. En el caso de proyectos productivos, por si acaso, en el rubro de otros gastos que corresponde a costos indirectos, debe de haberse considerado el rubro de línea de base, ¿ya? En proyectos productivos siempre tiene que haber un rubro de línea de base en costos indirectos, porque es necesario, ¿ya? Si no, ¿contra qué se va a comparar el incremento de rendimientos, el incremento de beneficios? Además de esto, ustedes deben de tener en cuenta que hay una directiva reciente de hace algunas semanas atrás en la cual se especifica que cuando el proyecto supera los 5 millones,
¿no? Se debe de considerar obligatoriamente 2% de los costos directos para control concurrente, ¿ya? Y eso tiene que formar parte del costo total del proyecto. Entonces ahí en otros costos tendría que aparecer eso. Eso pero solamente para proyectos que superen los 5 millones. ¿Ok? ¿Qué más acá? Creo que eso es todo en este punto. Bien, vamos a ver ahora algunas consideraciones relacionadas a la residencia y la supervisión en términos generales. Bien. Al momento de ejecutar la residencia y la supervisión, ya los encargados de estas dos direcciones técnicas tienen que tener presente en todo momento que están involucrados en un proceso de inversión pública. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos en el desarrollo de sus actividades van a ir generando los componentes necesarios para que se brinde un servicio a la población. En el caso de proyectos productivos será el servicio de apoyo al desarrollo productivo, ¿no? A través de la capacitación, etcétera. Y en el caso de proyectos de riego, el servicio es el servicio de riego que en general los servicios que brinda el Estado a la población se centran en tres componentes: infraestructura, equipamiento y capacidades, ¿no? Las capacidades a través de capacitación, entrenamiento de los beneficiarios o de los operadores. En el caso de proyectos de riego, se entrena al beneficiario, ¿no? A la organización de usuarios. En el caso de proyectos productivos, se entrena principalmente a los integrantes de la entidad prestadora de servicio, llámese Dirección Regional Agraria, Agencia Agraria, INIA, CERFOR, SENASA, lo que fuese. A ellos se les va a entrenar y se les va a capacitar, porque ellos son los que van a prestar el servicio. Además de eso, toda inversión pública se va a caracterizar por estar convocada por una entidad pública. No solamente va a comprender que se entiende inversión pública porque hay aporte total o parcial de recursos del Estado, sino que el proceso es conducido por una entidad del Estado. Esto va a ser determinante que se tenga claro porque esta entidad que va a conducir este proceso es la que va a ser responsable de todo el proceso de ejecución. Pero obviamente, como la entidad, digamos, no tiene todas las capacidades para desarrollar el control, la dirección técnica, va a tomar los servicios de una residencia y de una supervisión. Le va a encargar, ¿no?, a alguien que desarrolle estas funciones. En el caso de proyectos de riego, ¿no?, incluso cuando se ejecutan bajo administración indirecta, se le traslada al contratista parte de estas responsabilidades. Pero indistinto a ello, la entidad siempre va a preservar para ella la responsabilidad final. Es por eso que cuando hay observaciones en el expediente técnico, modificaciones, lo que fuese, se comunica a la entidad, ¿no? No es de que el supervisor solito trabaja, autoriza, modifica presupuestos, etcétera, sino que él tiene que estarle comunicando a la entidad periódicamente, más si hay estas variaciones. Y lo hace por esta razón que les acabo de explicar, ¿no? Porque la entidad es la única responsable de todo el proceso de ejecución. Otra característica es que
va a contar con un expediente técnico aprobado y que además tiene una partida presupuestal también aprobada, ¿no? O certificada, como también se le entiende. No se va a poder ejecutar ni un proyecto productivo ni un proyecto de riego si es que no está generado el instrumento de inversión apropiado, en otras palabras, el expediente técnico respectivo. Este tiene que generarse sí o sí. Y en función a ese es que se va a llevar adelante el proceso de trabajo de la residencia y de la supervisión. El expediente técnico va a ser el documento guía que va a determinar el cómo van a ejecutarse las diferentes actividades. Obviamente enriquecido con el aporte, la participación de la residencia y de la supervisión. Todo proyecto de inversión pública está orientado a la prestación de un servicio a la población. Esa prestación de servicio o ese servicio que se pretende brindar con el proyecto de inversión pública, en este caso un proyecto productivo o un proyecto de riego, va a constituirse en la brecha que ha sido previamente identificada por la entidad sectorial y cuantificada también por ella. Entonces, nosotros tenemos que prestarle atención al momento de realizar la residencia, la supervisión, no solamente a las metas del proyecto, sino al objetivo del proyecto, porque el objetivo del proyecto siempre va a ser un aporte al cierre de la brecha, ¿no? Es decir, a la disminución de las necesidades no satisfechas de la población por acceder al tipo particular de servicio, en este caso de apoyo al desarrollo productivo, en el caso de proyectos productivos y en el caso de riego, de acceso a infraestructura de riego. Eso ya hemos comentado ahorita. Esta parte. Cuando ustedes ejecuten la residencia y la supervisión, no solamente de proyectos productivos, de proyectos de riego, cualquier tipo de proyecto que se enmarque dentro de la inversión pública, incluso también dentro de la inversión privada, se tiene en cuenta un principio de prevalencia de la optimización de la inversión. Eso es a lo largo de todas las etapas, de todas las fases de la inversión, a nivel de ficha, a nivel de expediente y más aún a nivel de ejecución. Esta optimización de la inversión está relacionada al cumplimiento de la programación de partidas o de actividades, ¿no? Es decir, se tiene que llevar adelante, se tiene que cumplir el 100% de partidas que se ha considerado en el expediente técnico, considerando las características de la partida, su proceso de implementación, los insumos que se requieren y los plazos que se han establecido. Ese es uno de los componentes, uno de los pilares de la optimización de la inversión. Y el otro pilar va a venir a ser la eficiencia, que está relacionada al presupuesto. Todo lo que se ha programado, todo lo que se ha dicho que se va a hacer, cómo se va a hacer, en qué tiempo se va a hacer, se tiene que realizar con su presupuesto asignado. Es más, no se va a considerar el presupuesto global, sino el presupuesto disgregado partida por partida. Cada partida se debe de haber podido ejecutar considerando únicamente su presupuesto asignado, es decir, el presupuesto individualizado por partida, ¿no? Esa es la optimización de la inversión. Y eso a eso se tiene que orientar tanto la residencia como la supervisión. No es simplemente como por ahí alguna vez alguien comentó, ¿no? Que el Estado tiene dinero, así es que puede gastar más dinero en este proyecto. No es así. Si bien es cierto, el Estado tiene dinero, puede gastar más dinero en un proyecto, sí, pero en el proceso de gestión del proyecto, a lo largo de cada una de las diferentes etapas, se ha ido indicando
¿no? A través de estudios y a través de diseños apropiados, que había un monto que se requería para ejecutar todas las actividades. Y como esto corresponde a una planificación estratégica de toda la ejecución del proyecto, se entiende que ese monto debería de ser suficiente, porque lo ha elaborado o lo ha determinado un especialista, ¿no? El consultor que tiene conocimientos, que tiene experiencia, ¿no? Y que además entiende de todos estos elementos vinculados a la gestión de proyectos. Por lo tanto, a partir de esta experiencia, si él ha dicho que una partida se ejecuta con 1.000 soles, se tendría que ejecutar con 1.000 soles. Si él ha dicho que una partida se ejecuta totalmente con 100.000 soles, sería con 100.000 soles. Mientras se mantenga la programación y el presupuesto planteado, el plazo y el tiempo planteado, se optimiza la inversión. Si se reducen cualquiera de estos o los dos, se optimiza la inversión. Si se incrementa uno de ellos, o peor aún, los dos, la inversión no ha sido optimizada, ¿no? Entonces, cuando se asume la residencia y la supervisión, se tiene que hacer una verificación minuciosa del expediente técnico. Lo que alguien preguntaba hace instantes, ¿no? El estudio de compatibilidad. Ese estudio de compatibilidad es una de las primeras acciones, o es la primera acción que ejecuta la residencia y la supervisión, para que hagan un aporte analítico, crítico analítico del expediente técnico y comuniquen a la entidad si efectivamente, considerando la situación coyuntural, característica del momento de inicio del proyecto, ese presupuesto y esas actividades tienen correlación con la realidad, ¿no? Y de no ser así, se procede a comunicar inmediatamente la necesidad de las modificaciones. Más tiempo, más presupuesto, más partidas, etcétera, ¿no? Eso ya lo vamos a ver con algo más de detalle cuando hablemos de las funciones de la residencia y de la supervisión. Y para ir terminando, lo relacionado al marco normativo de la residencia y de la supervisión. En cuanto al marco normativo para conducir los procesos de residencia y de supervisión en proyectos de riego por administración directa, ¿no? Ahí tenemos bastante bien definido ya cuál es ese marco normativo. Está la ley de contrataciones del Estado, la ley de presupuesto de la República, ¿no? Están las leyes, los marcos normativos de Contraloría, etcétera. Donde no tenemos nosotros todavía un marco regulatorio apropiado es en proyectos de administración directa, en líneas generales, ¿no? Hay algunas iniciativas de proyectos de ley, ¿no? Que se han planteado a nivel del Congreso, algunos meses atrás, algunos años atrás, pero que a la fecha todavía no se han determinado, no se han aprobado. Entonces ahí nosotros lo que tenemos en la práctica es básicamente una serie de normativas, ¿cómo se llama? Ya se me fue el término exacto, a ver, se ha aplicado el principio de supletoriedad normativa e instrumental para poder gestionar o para poder llevar adelante estos procesos de administración directa, ¿no? Cada entidad ha ido definiendo los parámetros de la ejecución por administración directa de sus proyectos y lo ha ido estableciendo a través de actos resolutivos, ¿no? Resolución de gobierno regional, resolución de alcaldía, donde se aprobaba los lineamientos o los procedimientos para la ejecución, liquidación de proyectos productivos, proyectos de esto, proyecto del otro, gestionados a través de administración directa, dice, ¿no? Ahí hay varias resoluciones al respecto. Y esto sucede porque no hay una norma transitorial específica, ¿no? Como sí existe, pues, en administración indirecta.
donde está la ley de contrataciones como principal elemento. Y ahí indica todo lo que se puede, todo lo que no puede hacerse, pero principalmente orientada al, a la modalidad de administración indirecta. Entonces, muchas veces lo que se hace es tomar para la administración directa algunos parámetros de esta normativa de la administración indirecta y adecuarlos para poderlos implementar o poderlos tomar como elemento de referencia. Eso en administración directa en general, ¿no? Y dentro de ahí, ¿no? La ejecución por administración directa, tal vez de algún sistema de riego, ¿no? Una bocatoma, un canal, lo que fuese, que ya tiene su complejidad, ¿eh? Porque estamos diciendo de que no hay una normativa transsectorial única, entonces cada entidad va definiendo las características de sus propios lineamientos, ¿eh? Por eso es que tenemos una variedad. Y en el caso de proyectos productivos, esto se agrava más todavía, ¿no? Porque en proyectos productivos no está regulado, no hay una normativa, ¿no? Específica, orientada a la residencia, a la supervisión, y tampoco pues a la liquidación de este tipo de proyectos. Pues ahí es mucho más grave incluso porque tampoco hay un instrumento de control de la ejecución específico y adaptado al mismo, ¿no? Que es el cuaderno de obra. En infraestructura tenemos el cuaderno de obra, que es un esquema ya que todos lo hemos conocido. Actualmente se ejecuta a través de en administración indirecta, a través del cuaderno de obra digital. En el caso de proyectos productivos no se puede aplicar pues un cuaderno de obra como tal. Lo que se aplicaría vendría a ser una bitácora de proyecto, ¿no? O un cuaderno de proyecto, algo similar. Además de ello, como lo vamos a ver ya en la siguiente sesión, el llenado de este documento es bastante distinto al llenado del mismo documento en una administración directa, por ejemplo, de un proyecto de riego. Son totalmente diferentes, ¿no? Si comparamos cómo se llena un cuaderno de proyecto en un proyecto productivo y cómo se llena este mismo instrumento, el similar, en un proyecto de riego, porque las naturalezas de las intervenciones son distintas, o perdón, la tipología de la intervención es distinta, ¿no? La orientación de recursos y la implementación de la actividad también es distinta. No se puede comparar, pues, con la implementación del proceso constructivo de un desarenador con la implementación del proceso de ejecución de un curso, de un taller. No hay forma de contrastarlos, ¿no? Uno está orientado a un intangible, la capacitación, en el caso del proyecto productivo, y el otro está orientado a un tangible, el desarenador, en el caso del proyecto de riego. Eso hace, pues, de que en proyectos productivos haya un vacío un poco más amplio y un espacio, este vacío crea un espacio para una serie de interpretaciones, ¿no? De las cuales hay que tener cuidado. En ningún caso, cuando hay una, ¿cómo les diría? Cuando hay un espectro de interpretaciones, ustedes pueden tomar la más ventajosa para su caso. Tomen siempre la más conservadora, ¿ya? Porque no necesariamente la más ventajosa va a ser la compartida por la entidad. Esas son algunas recomendaciones ya que vamos a ir viendo más adelante. Pero tengan bastante cuidado porque hay veces, ¿no? Nos confiamos en la ejecución de proyectos productivos y lo tomamos con cierta laxitud en algunos casos y después estamos sorprendidos porque estamos involucrados en una serie de procesos de control, de verificación, etcétera. Siempre tengan presente ustedes que el presupuesto que está contenido en el expediente técnico tiene rango de ley, ¿no? El presupuesto que está contenido en el expediente técnico tiene rango de ley, porque en la ley de presupuesto de la República se ha indicado que para ese proyecto, a través de ese expediente, incluso está puesto el código del expediente, todo, se ha determinado un monto de gasto y ahí nada más se deja, pero
eso indica que se puede remitirle a la autoridad competente, a la autoridad interesada, se puede remitir a ese expediente, ¿no? Y proceder a verificar y exigir el cumplimiento detallado de ejecución presupuestal de cada partida. Si te decía que una partida tenías que gastar 15.325.33 soles, tenías que haber gastado ese monto o, en todo caso, si hubiese alguna variación, tenías que haber gestionado la autorización de la variación y luego el reporte apropiado. Entonces, siempre tengan cuidado con eso, ¿no? Ahí muchas veces nosotros pecamos de confiados, ¿no? Les digo porque en algún momento también me ha sucedido. Simplemente ejecutamos el gasto, ¿no? Ya lo vamos a justificar o ya se va a entender, lo que importa es el resultado. No importa solamente el resultado en el caso de la inversión pública, en el caso de bienes del Estado, de recursos del Estado. Importa también el cómo se ha ejecutado y si se ha ejecutado siguiendo los cánones establecidos, los procedimientos establecidos. No se puede ejecutar ningún gasto, ¿no? Ninguna modificación de gasto si no se tiene la autorización respectiva del responsable, del titular del gasto, en este caso de la municipalidad o del gobierno regional o del ministerio, lo que fuese. Para eso la residencia tiene que informar oportunamente de cualquier tipo de variación y esperar a que le hagan saber la respuesta a su consulta, a su propuesta, para que se pueda ejecutar la misma. Mientras no haya una respuesta, no se puede ejecutar. No va a tener sentido justificarlo diciendo que era de vida o muerte, que si no lo hacía todo se caía. Nada, porque simplemente no se ha cumplido el procedimiento administrativo correspondiente. ¿Ya? Suena feo decirlo, muchas veces cuando estamos en la parte ejecutiva, ¿no? Cuando estamos en calidad de residente, de supervisor, decir, no comprendemos, la población mucho menos, ¿no? No entiende eso, ¿no? Tú le dices, no, pero había que seguir el procedimiento administrativo, y lo dicen profesionales, ¿ah? Lo dicen los periodistas de provincia, lo paran repitiendo en sus programas, yo lo he escuchado 100 veces. Dicen, no, ¿por qué el director de la UGEL no adopta tal medida? ¿Por qué el director del hospital no hace esto? Si por lógica se tiene que hacer, que esto que luego se regulariza. Eso lo dicen amparados en su ignorancia de la gestión pública, porque la gestión pública no es así. En la gestión pública hay procedimientos, y si tú no los sigues, los incumples, y te estás sometiendo ya a una serie de procedimientos administrativos, en el mejor de los casos. Y si la situación se complica, pasan de procedimientos administrativos a otro tipo. Entonces, siempre que ustedes vayan a asumir la residencia o la supervisión, tengan mucho cuidado con ello. Hagan todo lo que la norma exige. Parte de la norma es el cumplimiento del expediente técnico tal como está descrito. O en todo caso, las modificaciones que se tengan que hacer a pero siguiendo los procedimientos apropiados y cumpliendo los plazos. De lo contrario, incurren en falta. ¿Ya? En cuanto a los procedimientos de ejecución de los proyectos, ¿no? Básicamente tenemos dos tipos, el de administración directa e indirecta. Independiente a ello, para que se pueda iniciar la ejecución de un proyecto y con este se pueda iniciar también la residencia y ¿cómo se llama esto? La residencia y la supervisión, se tiene que tener en cuenta una serie de elementos antes de la ejecución, y esto lo tiene que conocer tanto la residencia como la supervisión, y tienen que verificarlo. El expediente técnico no solamente tiene que estar aprobado, tiene que estar completo, y toda la información documentaria que obra en poder de la entidad tiene que obrar también en poder de SEACE. No basta que la entidad lo tenga, sino SEACE también tiene que tenerlo. Y en todo caso, si esto no es así, ¿no? La entidad es la responsable de poder actualizar. Tienen que estar completo el expediente técnico, ¿ya? Tiene que tener todos sus estudios, al menos los básicos, y luego todos aquellos que haya solicitado la entidad competente, la entidad sectorial.
¿Cuáles son los estudios básicos? Está el estudio de gestión de riesgos ante desastres y cambio climático, está el estudio de riesgos en ejecución de proyecto, ¿no? Ahí revisen el manual respectivo. Está el estudio de impacto ambiental, está el estudio el estudio de impacto ambiental, me falta un estudio, ahí se me fue. El plan de el CIRA, ¿ya? La certificación de inexistencia de restos arqueológicos, y el plan de gestión el plan de monitoreo de restos arqueológicos. Tiene que estar ese plan, no basta que esté el CIRA, tiene que haber el plan respectivo. Después está el estudio ¿cómo se llama este? De seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Tiene que estar esta propuesta, es obligatorio, y ahí lamentablemente ya se ha tomado conocimiento, la entidad rectora en materia laboral y seguridad laboral ha tomado conocimiento ya desde el año pasado, y este año, al menos ya en este periodo, debe iniciar un proceso bien intensivo de seguimiento y de fiscalización, principalmente a los proyectos gestionados por administración directa en torno al cumplimiento de este instrumento, ¿no? Si se está ejecutando o no el plan de seguridad y salud en el trabajo, porque se ha verificado de que en el ámbito de la administración directa no lo hacen, las autoridades, las entidades prestan oídos sordos, se desentienden, incluso buscan afanosa y muy proactivamente una serie de disculpas para no ejecutarlo. En el caso de la administración indirecta por contrata, ahí es mucho más fácil, ¿no? Al contratista se le exige, incluso la autoridad local, el alcalde, el gobernador regional, etcétera, que en sus obras, en sus proyectos gestionados por la administración directa, incumplen toda la normativa relacionada al aspecto laboral, ¿no? Al aspecto de seguridad laboral, sí le exigen al contratista que cumpla todos. Básicamente, la ley del embudo, ¿no? Para mí lo ancho y para ti lo angosto. Eso han tomado conocimiento ya las entidades de control, y por eso han gestionado, ¿no? una asignación presupuestal importante para incorporar una cantidad también amplia de fiscalizadores laborales. Entonces, ustedes tengan cuidado. Les digo porque en muchos proyectos de gestión directa no se cumplen, ¿no? No se cumplen, entonces tengan bastante cuidado con eso. Indistintamente si sea una administración directa o indirecta, el contenido que debe de tener el expediente técnico está también ya determinado por la entidad sectorial, la entidad rectora, Invierte P, y tiene que tener este contenido documentario mínimo. Sobre esto, la entidad competente, ¿no? Midagri en este caso, designará o indicará qué otros instrumentos, qué otro conjunto de documentos debe de contener el expediente técnico. Pero mínimamente se entiende que debe de tener estos, ¿no? Y acá tenemos 4 grupos de documentos: los estudios, los generales, ingeniería de detalles y presupuesto y cronograma. Y ustedes al momento de revisar, hacer la revisión del expediente técnico, verificarán la existencia de todos estos. Otro aspecto que van a verificar, sobre todo en el proceso de ejecución, y si hay incorporación de algún otro participante en proyectos de riego básicamente, es si se ha seguido la idoneidad, el procedimiento de selección apropiado. Ahí tengan mucho cuidado porque hay veces pues no se cumplen estos, ¿no? O se varían intencionalmente o por desconocimiento, lo que sea. Y también los plazos, ¿no? Aunque ahí, en cuanto a los plazos, esto es variable porque la entidad tiene recarga laboral, los integrantes del comité de selección informan que por X razones van a tomar algún periodo adicional para la calificación, para la absolución, para la evaluación, para la comunicación, lo que fuese, ¿no? Pero siempre hay plazos apropiados, plazos promedio, que se tienen que tener
atención. En cuanto a la principal modalidad de proyectos productivos, ¿no? Estos se gestionan a través de administración directa. Esto es cuando la entidad, ¿no?, indica y demuestra que tiene competencias para la gestión del proyecto por cuenta propia, es decir, tiene los recursos necesarios, recursos humanos, recursos logísticos, recursos financieros, para poder asumir todo el proceso de gestión. Y además tiene que demostrar que es mucho más rentable para el Estado que la misma entidad lo ejecute a que lo traslade a un tercero, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Y finalmente, ¿no?, en el caso de proyectos de riego, la entidad que va a gestionarlo por administración directa tiene que estar comprendido dentro de la ley del Sistema Nacional de Control y de Contraloría para que éstas puedan ejecutar acciones de control sobre esto. En una administración directa que se va a dar en el caso de proyectos de riego, ¿no?, la situación es distinta. El Estado, la entidad, va a convocar a un tercero denominado contratista para que asuma la responsabilidad de la gestión de la ejecución del proyecto. Y ya va a implementar todas las técnicas, todos los procedimientos para la ejecución del mismo. Obviamente, ciñéndose a un compromiso contractual, a un contrato, que no solamente establece criterios de tiempo, criterios de monto, de inversión, sino también considera parámetros de calidad, ¿no? Seguimiento, ejecución según las especificaciones técnicas del expediente, controles de calidad y demás, ¿no? Pero ya la responsabilidad la va a asumir el contratista. También hay que tener en cuenta que en una inversión pública por administración indirecta, la distribución presupuestal es algo distinta a una administración directa, ¿no? En la administración indirecta, el presupuesto en el rubro de costos indirectos considera dos ítems, utilidad e impuestos, que no se consideran en la administración directa. Además de ello, ustedes cuando ejecuten la residencia de la supervisión deben de tener en cuenta este criterio. Bajo ningún criterio, bajo ningún parámetro, ninguna opinión, ninguna orden, mandato, ni porque soñaron con el divino, nada, no hay forma en la cual algún monto de los costos indirectos pueda ser trasladado a los costos directos o viceversa. Son básicamente como dimensiones totalmente inconexas. No hay forma en que se haga este traslado. No va a ser que por ahí la autoridad, el gerente, quien sea, los convenza, ¿no? Les diga, no, sí, ingeniero, nosotros vamos a encontrar la forma, lo vamos a justificar, no te preocupes, vamos a pasar parte de los costos indirectos a los costos directos o al revés y luego lo justificamos. No, eso está totalmente prohibido por ley. No hay ninguna forma. Ustedes no lo consideren y mucho menos lo aprueben. Y si se diese, ¿no? Si se diese, bueno, finalmente queda la única solución que es apartarse, ¿no? Si ustedes se apartan cuando se dé esta situación, simplemente están indicando que se ha cometido una irregularidad y un casi delito en flagrancia y que por eso ustedes se han retirado. Si permanece, quiere decir que ustedes, ¿no?, están siendo mínimamente cómplices de ese delito, porque esto sí se considera un delito, ¿no? Tengan mucho cuidado con este actuar. También tengan en cuenta que en una administración directa, ¿no?, los costos unitarios son distintos a una administración indirecta. En una administración directa se consideran los costos hora hombre de la entidad, los materiales con precios con IGB y los equipos igual montos con IGB. En una administración indirecta se considera el costo hora hombre de construcción civil, el precio sin IGB de los materiales y de los equipos, el costo de operación y el costo de posesión, igualmente sin IGB, ¿no? ¿Por qué? Porque luego se va a recargar sobre este subtotal el IGB respectivo. También verifiquen ustedes que se haya estructurado el presupuesto total del proyecto apropiadamente, ¿no? En una administración directa,
A los costos directos simplemente se le han sumado los gastos generales fijos y variables y se tiene el costo total del proyecto. En una administración indirecta es diferente, ¿no? A los costos directos del proyecto se le han adicionado los gastos generales fijos y los variables, se han sumado y se ha obtenido un subtotal llamado utilidad. Y se ha incorporado a este subtotal un monto, un porcentaje de los costos directos denominados utilidad. Se han sumado estos y se ha obtenido un subtotal al cual se le saca o se le calcula el 18%, el IGB. A este primer subtotal se le suma el IGB y se obtiene el presupuesto total. Un procedimiento un poquito más complejo. Y ya cuando desarrollen la residencia de la supervisión, eso lo vamos a comentar en la siguiente sesión, el proceso de valorización es distinto en una administración indirecta frente a una administración directa. Esto ya lo vimos y sería todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la atención. Si hubiesen consultas, quedo atento para poderlas absolver.